Bueno, nos metemos ahora en otros temas de actualidad de nuestro país. De cada 10 adultos de entre 25 y 64 años, 4 presentan sobrepeso y 3 obesidad. Para hablar de la prevención recibimos a la doctora Sofía Sacone de la Clínica de Endocrinología y Metabolismo del Hospital de Clínicas y a la licenciada en Nutrición Paula Fernández. A las dos, bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, estas cifras que yo manejaba en la presentación, ¿cómo nos ponen en la región, en el mundo? Bueno, en realidad a nivel mundial 800 millones de personas padecen obesidad y acá en Uruguay, en lo que se dice en las Américas, somos las Américas en sí la mayor región de prevalencia de sobrepeso y obesidad. En Uruguay, como tú decías, los adultos 7 de cada 10 presentan sobrepeso u obesidad y en la infancia, dependiendo del rango etario, 3 cada 4 niños padecen sobrepeso o obesidad. Automáticamente pienso el por qué pasa eso. No accedemos a determinados tipos de alimentos, los ingresos no lo permiten, comemos harinas que tal vez son distintas, cómo se procesan en otras partes del mundo. ¿Qué es lo que pasa? En realidad, el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad multifactorial. No es solamente la dieta y el ejercicio, intervienen factores genéticos, intervienen factores periambientales y obviamente requiere de una dieta con excesivas calorías y un sedentarismo. La dieta, con respecto a la dieta, Paula. ¿Cómo es la dieta de los uruguayos entonces en este contexto? Bueno, la dieta de los uruguayos se caracteriza por un alto consumo, primero que nada, de alimentos ultraprocesados, que están muy de moda y están muy al alcance de la población. Repasemos algunos de ellos por si queda alguna duda. Bien, la definición de alimento ultraprocesado es aquel alimento que, si miramos la lista de ingredientes, tiene 5 o más ingredientes. O sea que si hablamos, por ejemplo, de una hamburguesa que la vamos a comprar en el súper y miramos el listado de ingredientes, tenemos infinidad de ingredientes. Muchos funcionan como aditivos, como saborizantes, como conservantes, pero en realidad de proteínas de la carne tenemos muy pocas. Y mucha grasa también, exceso de grasa, de sodio. ¿Y cuáles son los hábitos de los uruguayos entonces? Bueno, en realidad el hábito del uruguayo se caracteriza hoy en día por comprar alimentos ultraprocesados que a veces son más fáciles de cocinar o más rápido o tienen más durabilidad en el tiempo y son más económicos a veces. Y estamos dejando, o dejamos ya hace mucho tiempo, de consumir alimentos más naturales. Más granos, más semillas, más alimentos elaborados en casa, más frutas, más verduras de estación que las podemos conseguir en la feria. Sí. Exceso de azúcares. Pienso, por ejemplo, en cuando éramos niños, ¿no? El pan con manteca y dulce era como lo habitual y lo que estaba bien porque te llenaba. Pero en realidad, si uno empieza como a desmenuzar un poco, la manteca tiene un exceso de grasa enorme, muchas veces viene salada, las mermeladas, los dulces también. ¿Cuál sería el ideal, ¿no? Pensando, por ejemplo, para ir modificando, porque no es fácil también cambiar hábitos. De un día para el otro, exacto. Tenemos acá en Uruguay las GABAs, que muchos las conocemos, que son las guías alimentarias basadas en alimentación saludable, que justamente guían a la población uruguaya según las características de la alimentación actual. Entonces nos dan recomendaciones puntuales y concretas y muy sencillas, donde tenemos que tratar de consumir alimentos de todos los grupos, aumentar el consumo de frutas y verduras, aumentar el consumo de granos y semillas, evitar las bebidas azucaradas, o los alimentos que tienen mucho exceso de azúcar y grasa y mucho sodio, porque justamente todos los alimentos que consumimos hacen que tengamos exceso de calorías. El exceso de calorías se acumula como tejido adiposo en nuestro organismo, que empieza a acumularse en distintos órganos y empieza a ser, entre comillas, tóxico para nuestro organismo y empieza a generar, o es la base para generar otras patologías asociadas. Ahí está, doctora. Me gustaría definir qué es sobrepeso, qué es obesidad y qué enfermedades o qué desequilibrio del sistema general provoca eso, que después, bueno, termina redundando en otras enfermedades, ¿no? Exacto. En realidad tenemos una medida básica para hacer lo que todos lo podemos hacer, para saber si tenemos sobrepeso o obesidad, que es el cálculo de tu peso dividido la altura en cuadrado. Y ahí se forma el índice de masa corporal. Si tenemos más de 25, ya tenemos sobrepeso y más de 30 tenemos obesidad. Y después catalogamos en grado la obesidad dependiendo el índice de masa corporal.
Las repercusiones que trae o enfermedades crónicas asociadas son múltiples. Quiero resaltar que es una enfermedad además muy estigmatizante, entonces trae problemas de autoestima y eso puede conllevar alteraciones psicológicas. Pero bueno, después existe también todo lo mecánico asociado al sobrepeso en el cuerpo, todos los dolores, en las rodillas sobre todo, hemorroides, varices, hernias. Después viene todo lo cardiometabólico, asociado a enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial, alteraciones en el colesterol, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Después trae asociado un riesgo de padecer cánceres hormonodependientes. Hay un estudio suizo que demostró que si tenemos obesidad tenemos un 33% más de probabilidad de padecer uno de estos cánceres, que son muchos. ¿El uruguayo es consciente de la población en general de todo esto? De lo que significa la obesidad, de lo que significa el sobrepeso, porque también uno ve, no, bueno, está saludable, está gordito, no importa, a los niños sobre todo, que es la población a la que creo se está apuntando a atacar, ¿no? Sí. Este problema. Nosotros creemos que sí, o sea, hay una carencia, por eso la prevalencia va en ascenso impresionante también, pero yo creo que es fundamental la educación desde el inicio y tratar de poner hábitos saludables en los niños y bueno, va por ahí, me parece. Sí, tenemos algunas leyes que nos apoyan, como la ley de las cantinas escolares y los alimentos que se consumen dentro de las instituciones de enseñanza. Eso ayuda un poco. También tenemos que apuntar a concientizar a la población de qué alimentos podemos consumir y cuáles no. Lo que pasa es que ahí hay un gran tema. Lo que vos describías como alimentos ultraprocesados, cualquiera que va al supermercado, el 90% de los productos, lo consume. hasta aquellos menos, los más inofensivos que uno pensaba, yogures, ¿no? También tienen octógono, tienen exceso de algo. Es muy difícil ir a un supermercado y no comprar algún alimento que tenga los octógonos. ¿Cómo se hace, no? Es verdad, tenemos que buscar un equilibrio. No es no consumir esos alimentos, pero es ver en qué medida y con qué frecuencia los consumimos. Y más sobre todo apuntando a los niños, que todos estos alimentos tienen mucho azúcar y mucha grasa. Y bueno, tratar de promover hacer meriendas más caseras en casa o buscar más yogures, no tantos alfajores, no tantas papitas. Ir buscando un equilibrio y también educar al niño dentro de la familia con el ejemplo de los hábitos de los adultos. Entonces ahí podemos ir viendo que de repente un fin de semana o una vez cada tanto, si consumo estos alimentos que tienen los octógonos, que es el etiquetado frontal, capaz que no es tan grave, pero que predominen en la semana hábitos más tendiente a salud. Ahora, ahí viene la otra consulta, sí, ¿no? Porque hoy por hoy uno va al supermercado y las frutas, por toda esta situación que estamos viviendo, está carísima. Hay frutas que tienen mucha vitamina C que están arriba de los 100 pesos. Igual, mirá, voy a interrumpirte para... el fin de semana estuvimos de paseo con mi familia, ¿no? Compramos un paquete de papas fritas empaquetadas. Hicimos el cálculo de lo que costaba la bolsa con lo que costaba el kilo. El kilo salía 1000 y pico. Y ahí yo le digo a mi esposo, una fruta de 1000 y pico no la compras nunca, ¿no? No. Y sí, papas, que son una bomba de... Y está bien, teníamos ganas de comerlas, las comimos, todo bien, pero claro, son como ecuaciones que uno hace que si, bueno, si me gasto 1000 pesos, ¿no? en papas chip, o bueno, dije una marca, pero papas fritas, ¿por qué no gastármelo en una fruta deseada? Exacto. Que a veces uno desea, no sé... Bueno, pero también es una realidad que a Arándano le parece caro. Obvio, que por ejemplo cuando... Papas no comes todos los días. No, por supuesto. Pero capaz que frutas sí necesitas todos los días y a veces el ingreso de los uruguayos nos da, si tenés 3, 4 chiquilines, capaz que para comprar frutas para todo, comer ensalada de todo, digo... Sí, es real. Como un equilibrio medio difícil de conseguir. Ahí yo lo que recomiendo a la población es busquemos las ferias barriales, busquemos las frutas y verduras de estación que salen más económicas y que además se aprovechan más los nutrientes, están más biodisponibles. Y cuando podamos administrarnos en casa de cocinar y adelantar preparaciones, pongamos en el freezer frutas y verduras picadas o preelaboradas, guardemos en un tupper para cuando no tengamos. Yo sé que a veces hay población que no accede o que se le dificulta consumir lo que es el ideal de 4 frutas por día. Pero por lo menos tratar de disminuir el consumo de esos otros alimentos que también son costosos, pero que además hay atrás otro significado,
porque a veces consumimos un refresco con azúcar que la propaganda hace que nos incluya, que la propaganda hace que nos sientamos más felices y a veces atrás del marketing hay otro objetivo que nos olvidamos y terminamos gastando de repente ese dinero en eso, cuando en realidad podríamos administrarlo en otra cosa. Pero eso ya es como trabajarlo más desde la educación con el paciente, con el usuario y bueno, y hay que dar la información para que puedan saber elegir. Claro, doctora, ¿por qué cuesta tanto? Porque de esto hablamos seguido, ¿no? Siento en los medios, etcétera. Sin embargo, cuando uno toma las decisiones en su casa o en su vida, ¿por qué cuesta tanto? Bueno, mantener el peso, cumplir con todos los requerimientos para tener una vida saludable. Y bueno, es una pregunta complicada, creo que es muy individualizado, creo que va en cada persona ver cuánto adhiere, cuánto no adhiere, cuánto está dispuesto a gastar en la alimentación y bueno, y en base a eso vas elaborando los planes dependiendo de cada paciente. Creo que agrego otro ítem que es la educación en estas jornadas de concientización que hicimos, por ejemplo, en el Clínicas, fue el viernes. Y bueno, es para educar, para ayudar a la gente que tiene dudas de asesorar en los diferentes tratamientos, de ver... ¿Hay un debe así en el sistema de salud? De tal vez dar una recomendación, un seguimiento, posibilidades, guías, no sé. Yo creo que está, lo que pasa que no es tan fácil de acceder, tal vez para algunos, y de comprender, pero creo que la información está. El tema es mayor difusión. Ahora, nos basamos mucho en el tema de los alimentos. ¿Qué pasa con las disciplinas, la actividad física, el deporte? Las nuevas generaciones pareciera que lo tienen un poco más incorporado, pero ¿lo están viendo así ustedes? Porque también es un equilibrio entre lo que se gasta de calorías y... Exacto. Como decíamos al principio, es multifactorial, entonces el abordaje ideal sería psicólogo, nutrición, deporte, un médico especialista que intervenga en las diferentes patologías asociadas y bueno, es trabajar un poquito en cada aspecto para lograr el éxito, que no es sencillo. También he escuchado como a varios padres en distintas oportunidades que están preocupados, es verdad, por la salud de sus hijos, porque tienen sobrepeso, quieren evitarle cualquier tipo de enfermedad, pero al mismo tiempo dicen, no lo puedo ver sufrir por la comida, porque él se desvive por esto y yo veo que lo padece. También hay contradicciones ahí, ¿no? Sí, es verdad. Yo en los niños particularmente siempre aconsejo la actividad física más que dietas restrictivas, porque es muy difícil, van a los cumpleaños, también las cantinas, entonces si gastan más, eso es mejor y que los padres acompañen las actividades físicas, salir a caminar, ir a la plaza, hacer todo el deporte que puedan, si tienen acceso al club mejor, o sea, concentrarse más en gastar que en restringir el consumo. Sí, la lucha contra los ultraprocesados, por ejemplo, en las meriendas es todo un tema, ¿no? Sí. Porque el que ya tiene cierta edad y ve que otros compañeros llevan otras cosas más coloridas y que terminan siendo más ricas, ¿no? Porque son más dulces, más saladas, más etcétera. A veces perdemos la carrera ahí, los padres. Exacto. Lo digo con experiencia. Todos estos alimentos tienen como un poder adictivo. El azúcar, la sal. Claro, pero por ejemplo, vos ponías el ejemplo de la hamburguesa. Capaz que si vas a la carnicería, compras carne picada y te la haces... Y le pongo avena, le pongo huevo y hago rendir la preparación y hago varias hamburguesas, las hago al horno. Es como en realidad cambiar un poco el chip y la mirada de... Casi nos lleva más tiempo hacer las hamburguesas uno que sacarlas del paquete. Realmente hacer hamburguesas, por ejemplo, es algo muy fácil, ¿no? Sí, exacto. Es como cambiar la mirada, sí. Y concientizar también a la industria de que el problema de salud, porque es una pandemia, la obesidad, que también que puedan diseñar productos un poco más saludables. Ahora, para ayudar a esos padres también en eso que decíamos, ¿no? Como decía Lore, el colorido, el atractivo del plato y demás. ¿Hay presentaciones que se pueden hacer que sean más llamativas para los chiquilines, por ejemplo? Y bueno, en realidad, yo pongo siempre el ejemplo de los postrecitos los postrecitos que vienen ya prontos por la tapita para llevar al colegio. Bueno, ahí podemos comprar un yogur, de repente de litro, y ponerlo en algún vasito cerrado, sellado. Si bien el yogur también tiene aditivos y productos,
Es más sano. Es más sano, entre comillas, Bueno. o tiene menos aditivos que el postrecito. Pero el postre se puede hacer en casa. Y el postre podemos hacer en casa, ponerlo en un vasito. Nos va a salir también. bastante más barato. Claro, tenemos que hacer más fresco sobre el día porque si lo hacemos para muchos días, en realidad sedimenta la preparación y queda la maicena. Si lo hacemos con maicena no queda muy bien, pero lo podemos hacer en el día o la noche previa. Puede ser un postre familiar y apartamos un tapercito para llevar a la vianda del niño o de la niña. Y después también el tema ya los niños que gestionan dinero y compran en las cantinas, bueno, ahí también es la educación en casa, porque el niño va a tender a comprar, muchas veces se va a dejar influir por el resto de los compañeros o lo que consume el resto, pero también va a ir a apuntar a esos productos que ya conocidos y que consume en casa. Bueno, se supone que hay limitantes ahora, Hay limitantes, ¿no? Con el tema de sí. las cantinas. Todavía no se aplica del todo. Doctora, se habla mucho hoy en día del síndrome inflamatorio, sistémico inflamatorio. ¿Qué vinculación tiene con la obesidad? Claro, la obesidad en sí es una enfermedad inflamatoria. Significa que aumenta un montón de enzimas en el cuerpo y de metabolitos y eleva también sustancias que van a determinar todas esas complicaciones cardiometabólicas que yo mencionaba. La diabetes, la hipertensión, problemas en el colesterol. Y bueno, para ello se diseñan también fármacos y también está la cirugía metabólica como alternativa terapéutica. ¿Se está aplicando cada vez más? Se está aplicando cada vez más y bueno, es una herramienta muy valiosa para controlar la obesidad a largo plazo. ¿Qué grado de efectividad tiene? Porque se menciona muchas veces que tiene como un impacto inmediato y después la persona, bueno, a veces retoma hábitos que son difíciles de erradicar. Sí, no hay un porcentaje porque es muy individual de cada persona. Lo más importante es que la persona genere hábitos previo a la cirugía, hábitos saludables para después poder mantenerlos y bueno, en realidad tiene una tasa de éxito muy alta, porque en realidad no es que solo disminuya el área de absorción de los alimentos, sino que tiene como otra, baja justamente todas estas sustancias que se producen a nivel del estómago que pueden llegar en la obesidad también está alterado el tema del apetito y la saciedad. Y esa cirugía también lo mejora. Claro. Por eso se habla de cirugía metabólica. Ahora, si tuviéramos así que rapidito, como dar tips y consejos para el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, ¿cuál sería el ideal? Bueno, el ideal sería, primero que nada, desayunar, que es muy típico de la población uruguaya que arranca con el mate y no desayuna. Desayunar algún lácteo, va a depender de la persona, si tiene que ser descremado y sin azúcar o no, o puede ser entero. Algún panificado, que tratemos de que tenga la menor grasa posible. O sea, La fresco. flauta de panadería. Exacto. La flauta de panadería, controladas las porciones, va a ser muy individual cuánto puede cada uno. O las galletas marinas, o alguna galletita al agua. Podemos incluir algún dulce, algún queso. Ahí estaba lo de la manteca que tú decías. Bueno, la manteca no es un alimento que podamos consumir a diario en exceso porque tiene mucha grasa y mucha sal. En el almuerzo, lo ideal en el plato sería que tengamos algún alimento que aporte proteínas, que pueden ser carnes, con bajo tenor graso, puede ser carne de vacuna, puede ser pollo, puede ser pescado, arroz, fideos, que son el grupo de los cereales, polenta, pastas. Tratemos de que las pastas no sean los ravioles comprados o que no sean los congelados. Y bueno, y lo que tratamos de que predomine en el plato o que por lo menos de a poco vayamos incluyendo para la gente que no consume nada son verduras. ¿Tá? Vegetales pueden estar crudos, pueden estar cocidos. También podemos incluir leguminosas, que son lentejas, porotos y garbanzos. ¿Sí? Eso puede ser en cualquier tipo de preparación. Y eso se repite para la merienda y la cena. Exacto, para la merienda lo mismo el desayuno y la cena. La cena puede ser una cena más liviana, va a depender del tipo de persona, si necesita volver a comer carne en la cena o no. Y a veces en el medio necesitamos ingerir alimentos que le llamamos colaciones, que lo ideal sería que sean frutas o algún lácteo. Paula, y la importancia de las cantidades, Las ¿no? cantidades. Porque esa es Ahí como está. la calidad de la alimentación, Calidad pero y importa cantidad. calidad y cantidad, ¿no? Porque también capaz que come muy saludable la persona, pero las cantidades No son las correctas para siempre Exacto. la mano, palma de la mano, palma de la claro. mano, siempre acordarse de la La palma de la proteína. mano. Sí. Claro, exacto. Muchas gracias.
No, de nada, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista, estábamos hablando de obesidad y sobrepeso, bueno, dos condiciones que afectan seriamente a los uruguayos. 9 de la mañana, 39 minutos.